Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar Baktas y Yamur Yüksel se unen en un gesto que está conmoviendo a miles. Una iniciativa solidaria que tiene una historia personal muy dolorosa en su origen. Todo comenzó con una aparición inesperada de la pareja en un pequeño centro comunitario en las afueras de Izmir. Vestidos de manera sencilla, sin maquillaje ni equipo de grabación, Bar y Yamur llegaron con cajas llenas de ropa, alimentos no perecederos y libros infantiles. Las personas del lugar no podían creer lo que veían. Una de las madres presentes comentó: pensé que eran voluntarios comunes, hasta que reconocí a Yamur cuando se quitó la mascarilla. Lo que parecía ser un acto espontáneo resultó ser el primer paso de un proyecto mucho más grande llamado Compartimos lo que perdimos. Una campaña impulsada por ambos artistas para ayudar a familias que lo han perdido todo a causa de desastres naturales. La historia personal que dio origen a este movimiento se reveló más tarde, en una entrevista grabada desde el mismo centro comunitario. Yamur, con la voz entrecortada, confesó: cuando era niña, perdimos nuestra casa en un incendio. Recuerdo cómo una vecina nos regaló su único abrigo. Eso me marcó para siempre. Siempre quise devolver ese gesto. Bar intervino, tomándole la mano, y yo perdí a mi hermana en el terremoto del 2011. No teníamos nada, ni agua. La solidaridad de extraños nos salvó. Hoy queremos ser esos extraños que salvan a otros. El video fue compartido en sus redes sociales sin filtros ni producción, y en pocas horas se volvió viral. La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. Miles de comentarios inundaron las publicaciones con mensajes de apoyo, admiración y agradecimiento. Lo más emotivo fue ver cómo otras celebridades comenzaron a compartir el video y se sumaron al proyecto. Según declaraciones posteriores, el proyecto no solo incluye donaciones materiales. Bar y Yamur tienen como objetivo abrir pequeñas bibliotecas en las regiones afectadas por terremotos e incendios. La cultura y la lectura también son refugio cuando uno lo pierde todo, afirmó Yamur. En otra parte de la entrevista, Bar agregó: no basta con dar pan. Hay que devolver esperanza, y eso también se cultiva con libros, con palabras, con atención. En uno de los momentos más emotivos, un niño se acercó a Bar con un dibujo en la mano. Era una casa, un corazón y dos figuras tomadas de la mano. Estos son ustedes. Gracias por venir, le dijo. Bar no pudo evitar las lágrimas. Estas cosas no se olvidan. Cada gesto, cada sonrisa, es un ladrillo más en la reconstrucción de lo humano. A pesar de las críticas que muchas veces reciben las celebridades cuando hacen obras solidarias, esta vez la autenticidad de Bar y Yamur ha logrado tocar una fibra especial en la opinión pública. No hubo flashes, ni poses, ni discursos preparados. Solo dos personas que decidieron transformar su dolor en acción. En las semanas siguientes al video viral, la iniciativa Compartimos lo que perdimos comenzó a tomar forma en diferentes puntos del país. Gracias al impacto mediático, empresas locales y grandes marcas decidieron aportar recursos logísticos, mientras que varios voluntarios, incluidos actores, escritores y docentes, se ofrecieron para ayudar en terreno. Pero lo que más llamó la atención fue que Bar y Yamur no se limitaron a ser figuras representativas, viajaron personalmente a las zonas afectadas, se sentaron con las familias. Escucharon sus historias y participaron en la distribución de ayuda. En una visita reciente a una aldea cercana a Yaman, Bar fue visto levantando cajas junto a otros voluntarios. Un reportero que logró hablar brevemente con él le preguntó por qué no delegaba ese trabajo, y por qué lo haría. Estuve del otro lado, esperando que alguien apareciera. Hoy me toca a mí aparecer, respondió con una sinceridad que desarmó a todos. Yamur, por su parte, organizó talleres de lectura para niños que han perdido su hogar y sus escuelas. En una de esas sesiones, le leyó en voz alta a un grupo de pequeños que se aferraban a sus palabras como si fueran anclas en medio de una tormenta. Los libros me salvaron cuando todo parecía derrumbarse.
Hoy quiero que también los salven a ellos, explicó en una entrevista posterior. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió en la ciudad de Hatay, donde ambos actores participaron en la inauguración de una biblioteca comunitaria construida con materiales reciclados. La biblioteca fue bautizada por los propios niños como Casa de Esperanza. En el discurso de apertura, Yamur dijo emocionada, aquí no solo hay libros, hay sueños. Y mientras existan sueños, hay futuro. La pareja también ha sido elogiada por no politizar la campaña ni vincularla a ningún partido o interés económico. Su mensaje ha sido claro desde el principio, esto no es sobre nosotros, es sobre ellos. Esta postura ha generado un respeto transversal incluso entre los sectores más críticos de la prensa. En redes sociales, el hashtag del proyecto comenzó a viralizarse con imágenes de personas comunes que también decidieron donar ropa, alimentos o simplemente tiempo. Muchos compartieron sus propias historias de pérdida y esperanza, creando una red de solidaridad inspirada directamente por el gesto de Bar y Yamur. En una reciente aparición en un programa de entrevistas, el presentador les preguntó cómo había cambiado su relación personal desde que iniciaron esta campaña. Bar miró a Yamur con una sonrisa serena y dijo, cuando compartes dolor, el amor crece. Esta experiencia no solo nos unió más como pareja, nos unió como seres humanos. Yamur añadió, descubrimos una nueva forma de estar juntos, trabajando por algo más grande que nosotros. Mientras tanto, se anunció que la próxima fase del proyecto será la creación de centros móviles de apoyo emocional, donde psicólogos y trabajadores sociales recorrerán distintas regiones afectadas para atender especialmente a niños y adolescentes que han atravesado traumas. Esta idea nació tras una conversación con una joven llamada Zeynep, que perdió a sus padres en un incendio. A veces no necesitas comida, necesitas que alguien te escuche, les dijo. Esa frase quedó grabada en el corazón de ambos artistas. Finalmente, en un reciente comunicado desde la cuenta oficial del proyecto, Bar escribió: este no es el final, es solo el principio. Cada historia que escuchamos, cada mano que tocamos, nos recuerda por qué empezamos. A todos los que nos apoyan, gracias. A los que sufren, no están solos. Queridos seguidores, ¿qué les inspira esta historia? ¿Han vivido alguna vez un gesto de solidaridad que les haya marcado para siempre? Comenten abajo su experiencia y sigan con nosotros para más historias que alimentan el alma. Ahora queremos saber tu opinión, ¿qué opinas del gesto de Bar y Yamur? ¿Crees que más celebridades deberían seguir este ejemplo? Comenta abajo tu opinión y no olvides suscribirte para más noticias como esta.